siempre se le hace a todos ustedes en cuanto en qué documentos qué documento los médicos legistas realizan los estudios de los casos de responsabilidad profesional, porque cuando hay una denuncia por responsabilidad profesional médica, lo que hace la fiscalía es mandar un documento para el análisis en medicina legal. ¿Qué documento es el que se analiza, ¿no? En el caso de la responsabilidad profesional médica? A ver qué me dice Raquel. Raquel, ¿cuál será el documento, ¿no? Médico legal más importante que realiza un médico en general, eh, eh, donde consigna sus atenciones? A ver qué me dice Raquel. ¿Cuál sería? Bueno, el certificado médico legal. Ya. A ver qué me dice John. John, ¿cuál es el documento médico legal más importante, ¿no? En el estudio de los casos de responsabilidad profesional médica? Para el estudio de los casos de responsabilidad médica. A ver qué me dice John. ¿Tiene por ahí una idea? También pensé lo mismo, documento médico legal o certificado médico legal. Ya, a ver qué me dice Jonathan Juliano, ¿no? ¿Cuál es el documento médico legal, ¿no? Donde se realiza el estudio de los casos de responsabilidad médica? ¿Qué me dice Jonathan? Asumo, doctor, que también podría ser, bueno, la propia historia clínica del paciente. Ya, muy bien. ¿Qué dice Catherine? La historia clínica. La historia clínica es el documento médico legal más importante, así lo dice el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, también la Ley General de Salud también, ¿no? Entonces, ¿y por qué la historia clínica es el documento médico legal más importante? Porque ahí se consigna el acto médico, ¿no? Todo lo que se consigna, todo lo que realiza un médico va a estar consignado en este caso en la historia clínica. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a partir del conocimiento de esa terminología, el desempeño de la clase de hoy, ¿ya? Ahora, hay otro punto también que tenemos que analizar. Por ejemplo, ustedes han estado viendo, ¿no? Ustedes han estado viendo a lo largo, de repente ustedes ya han averiguado, ¿no? Los casos de responsabilidad médica, ¿no? Actualmente hay más denuncias por casos de responsabilidad médica que casos que hace 10 años. Hace 10 años habían casos de responsabilidad médica, sí. Habían errores médicos también, pero no se denunciaban mucho. Ahora se denuncian más. Y de repente las denuncias son sin fundamento muchas veces, ¿no? Pero ahora hay más denuncias por responsabilidad médica que hace 10 o 15 años. ¿Qué quiere decir? O sea, conforme va avanzando el tiempo, los años, ¿no? Hay más denuncias por caso de responsabilidad médica, ¿ya? ¿A qué se deberá eso? Ustedes de repente han leído el estudio del doctor Kreiber Navarro, que trabaja con nosotros en la unidad clínico forense del Instituto de Medicina Legal, la cual ha hecho un artículo, ¿no? Un estudio que del año 2005 a 2010, agarrando ese segmento de tiempo, los estudios de casos de responsabilidad médica están en aumento, y siguen en aumento. Bueno, o sea, si tú comparas hace 15 o 20 años, los casos de responsabilidad médica no eran tan denunciados, ahora sí hay bastante. ¿Por qué creen que hay muchas denuncias actualmente o han aumentado las denuncias por casos de responsabilidad médica hoy en comparación con hace 5, 10 años o 20 años, ¿no? El internet, doctor. Muy bien, Porque Jordan. ahora se ¿Qué cuestiona la tenemos palabra del médico. Perdón, Sebastián, ¿qué me dice? Porque también actualmente ya, anteriormente escuchaban al médico y no decían mucho ya que tenían la idea de que que el médico era el que más sabía y como ellos no podían entenderlo, dejaban, era como digamos autoridad del médico. Ahora actualmente lo toman más como un servidor público y sienten que pueden hacer sus reclamos o se sienten con mucha mayor a su nivel para poder hacer los reclamos que siempre han querido hacer. Ya no hay como esa figura de autoridad que antes daba el médico. Ahora lo ven casi como un empleado.
Es correcto, ¿no? Es correcto lo que dice Jonathan y lo que dice Sebastián. Primero que antiguamente, pues, en la clase, de repente su clase de historia de medicina, antes la medicina era paternalista, ¿no? O sea, el médico, como dice Jonathan, era visto como un ser superior, ¿no? Que de repente el paciente, justamente como dice paciente, ¿no? ¿Para qué es paciente? O sea, que está esperando que alguien haga algo, ¿no? Por él. Entonces, consideraba la palabra del médico como lo último y como infalible, o sea, como lo que él decía algo X y era así y se tenía que cumplir así. ¿No? Ahora es una situación paternalista, ¿no? Ver a alguien por encima de uno, ¿no? Y considerarlo, pues, que no hay otra opción más que lo que diga él. Eso es lo que dice Sebastián y es correcto, ¿no? Ahora no, ahora el médico paciente incluso está en cuanto a la actividad, en cuanto a lo que se estipula, ¿no? Con diferentes situaciones, y en las diferentes situaciones es que están al mismo nivel. Y también lo que dice Jonathan es correcto, ¿no? El Internet, la influencia del Internet. En el Internet nosotros podemos encontrar infinidad de casos, ¿no? Que ahora el paciente, te duele algo, te duele algo, te duele algo, lo pone, lo busca, ¡pum! Ya está. Entonces dice, no, es esta enfermedad, es esta otra, ¿no? Ya considera que lo que ha encontrado en Internet, pues, es algo válido, ¿no? Cuando ustedes saben que mucho de lo que se publica en Internet justamente no es lo adecuado, ¿no? O no está científicamente demostrado que ustedes tienen que, está científicamente demostrado ahora que cada uno, y conoce que la referencia médica tiene que estar sustentada científicamente y no puede estar en cualquier sitio web, ¿no? O no está en cualquier sitio web, sino está en sitios web adecuados en los cuales están científicamente determinado o comprobado para nosotros tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces cualquiera entra al Internet y encuentra un montón de información, ¿no? Muchas veces válida, otras veces no tan válida, ¿no? Otras veces no válida. Y eso ya lo considera e incluso podría reclamar porque no se hace lo que dice en la Internet. Entonces, el mayor conocimiento del Internet, ¿no? Lo que favorece en este caso a las mayores denuncias, ¿no? Porque si no, el médico no hace lo que me dice Internet, pero en Internet, pues, de repente ha visitado un sitio web que no está todavía científicamente demostrado esa situación. ¿Ya? Muy bien. Y también, bueno, el actual carácter de la situación médico-paciente que ya no es paternalista, ¿no? Entonces es una situación eh, horizontal, ¿no? Ya más que vertical. Bien. En el mismo sentido del conocimiento, el mayor conocimiento también de los pacientes sobre sus derechos, ¿no? Sobre los derechos del paciente. Ya, ese mayor conocimiento hace que también lo obtienen libremente, ¿no? Ahora ya la mayoría de personas, ¿no? De pacientes, saben sus derechos, ¿no? Entonces tienen el conocimiento de saber que pueden implantar o pueden poner alguna queja, alguna denuncia, porque es un derecho de ellos, ¿no? Entonces, el mayor conocimiento actualmente también de los pacientes o familiares, en respecto a que anteriormente, pues no averiguaban, no había la difusión de sus derechos o de las pautas que hacer en cuanto al tratamiento, lo que se puede hacer en su tratamiento de la enfermedad que ellos tienen, ¿no? A ver, qué otro factor más podría estar, ¿no? Dándonos ahora mayores casos de denuncia por responsabilidad médica en comparación con los tiempos anteriores, ¿no? A ver, qué me dice Valerie? Valerie, buenas noches, ¿qué me dice Valerie? Otro factor que de repente te, este, te haga pensar que ahora hay más, por la cual ahora hay más denuncias por responsabilidad médica. ¿Qué me dice Vale? Doctor, tal vez la mala praxis. Ya, él actualmente, pero mira, Valerie, anteriormente también había mal praxis, ¿no? Sin embargo, muchas veces no se denunciaba, ¿no? Ya, ahora también puede haber, ¿no?
pero anteriormente también había, pero igual algunas veces ni se denunciaba, ¿no? A ver qué me dice Pamela. Doctor, buenas noches. Bueno, sí, Quizás es porque ahora hay mucha más gente con acceso a la educación, entonces por ende van educándose más y saben más del tema. ya, gracias Pamela. El mayor acceso a la educación a través, por ejemplo, ¿no? de la información Y de también Internet. al internet. Ajá, al Internet. Mayores posibilidad de información. Muy bien. A ver, Samira, otra situación en la cual podrías tú decir que un factor por la cual ahora hay más denuncias por consulta médica. ¿Qué me dice? En relación al Internet, yo podría decir ChatGPT. O sea, el aumento de la inteligencia artificial, me refiero que he visto muchas personas que preguntan a inteligencias artificiales y entonces, como se lo mencionó, o sea, ya tienen una idea de qué es su enfermedad, entonces, eh, si es que, no, o sea, por ejemplo, por un golpe y no, digamos, no sé, se golpeó la cabeza y no le tomaron una tomografía, tal vez porque era solo una contusión leve, por ejemplo, ¿no? Entonces, con la información que supuestamente la inteligencia artificial les da, entonces ellos creen que es lo correcto y pueden denunciar por ellos. Correcto, ¿no? También el mayor conocimiento de los aspectos médicos dados por el Internet, ¿no? Como estamos viendo que es algo importante, ¿no? A ver, ¿qué me dice Abdiel? A ver, para usted, Abdiel. Abdiel, ¿por qué considera usted, ¿no? Un factor, un factor más. ¿Qué me dice Abdiel? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Podría ser también denuncias falsas, fraude, intento de fraude. Ah, claro, también, ¿no? Gracias a Abdiel, el intento de sacar provecho, ¿no? Porque consideran, ¿no? que de repente el médico no gana bastante, ¿no? También es un factor también, ¿no? A ver, ¿qué me dice Darlene? Bueno, esto también podría ser el mayor conocimiento de los derechos del paciente, o los pacientes conocen mejor el consentimiento informado, tienen acceso quizá a las leyes de protección del usuario y esas cosas que hasta podría legal con mayor facilidad que antes no se podía hacer. eh, ¿Cuáles son sus derechos? Ajá. Sí, Darlene, como decíamos, el mayor conocimiento de los derechos del paciente, ¿no? Sí, correcto, Darlene, muchas gracias. A ver, ¿qué me dice David? David, ¿algo más, David? ¿Algo más? A ver, yo les puedo hacer una pregunta. Miren, también otro factor es el aumento de la demanda por salud en comparación, ¿no? con años anteriores y la menor cantidad de oferta en salud, ¿no? O sea, si por ejemplo, hace 10 años, hace 20 años, un médico en una consulta externa, de 4 horas, por ejemplo, de 8 a 12, que estaba en su consultorio, podía atender ahí o tenía para atender 25 o 30 pacientes. Ahora en esas mismas 4 horas, un mismo médico en consulta externa tiene para atender, la sobresaturación del sistema de salud. Claro, sí, así es, Jonathan. Tiene para atender 40 o 50 pacientes. En ese mismo tiempo tiene mayor cantidad de pacientes, ¿no? Eso hace que de repente el médico que antes tenía un tiempo hace 10 o 15 años tenía un tiempo X en minutos para la atención, ahora no, ahora tiene que ser la mitad de ese tiempo, menos quizás, ¿no? Aquí yo preguntaría, ¿en cuántos minutos es lo ideal para atender a un paciente en promedio, ¿no? Que incluso creo que la OMS lo ha cuantificado, ustedes de repente lo han tenido en las clases de auditoría, ¿no? ¿En cuánto tiempo en una consulta externa? 15 minutos, dice yo, correcto, 15 minutos. O sea, en promedio yo, lo ideal es que en 15 minutos yo atienda a un paciente, ¿ya? Doctor, pero si ahorita yo tengo 40 pacientes, en 2 horas, ¿cómo lo voy a tener en 15 minutos? Ni que fuera que no se puede, ¿no es cierto? No, pues. Entonces, esos 15 minutos se reducen a 5 o a 8 minutos. Y muchas veces, en este caso, muchas veces, ¿cómo se llama? El médico, por la cantidad que tiene, ¿no? Entonces viene el paciente y le pregunta, nombre y apellido, ¿qué sientes? Nada, algunas veces ni le toma el examen físico ni lo mira a la cara y ya le está dando el tratamiento.
que pasa el siguiente, ¿no? Entonces el paciente se da cuenta de que dice, el doctor ni me miró la cara, ¿no? Solamente me preguntó algunas cosas, me indicó esta medicina y no me siento bien con esa medicina. ¿Me entienden? Entonces, uno de los factores también es el aumento de la demanda en salud y en relación a la disminución o la poca oferta en salud, ¿no? Ustedes dirán, doctor, pues hay un montón de médicos. O sea, en realidad ahorita hay un déficit de médicos todavía en el Perú. Sin embargo, lo que sucede es que la mayoría está concentrada en Lima. En provincia hay un déficit de profesionales de salud que todavía se considera importante, ¿no? Si usted se pone a ver, en provincia todavía hay bastantes, ¿no? Hay médicos, hay especialidades médicas que hacen, por ejemplo, que van fines de semana a hacer actividad de campaña, ¿no? Y de ahí regresan, ¿no? Y ¿cuántos pacientes tienen ahí por especialidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también es un factor, ¿no? El factor en este caso del aumento de la demanda con relación a la oferta en salud que tenemos nosotros los médicos, ¿no? Y bueno, ese es otro punto, ¿no? ¿Algún otro punto adicional que ustedes puedan tener en cuenta en cuanto a esto? A ver qué me dice Ingrid. ¿Te acuerdas, Ingrid? Ingrid, ¿te acuerdas alguna otra más? Hay un punto importante que no nos debemos de olvidar, ¿ya? Es la relación médico-paciente, ¿ya? La relación médico-paciente, que muchas veces está olvidado, ¿no? Y que, francamente, nosotros en medicina legal nos damos cuenta de que, por ejemplo, cuando ha habido una buena relación médico-paciente o médico-familiar del paciente y el médico se equivocó, erró, ¿ya? Erró o se equivocó. Entonces, el paciente o el familiar no denuncia. Por lo contrario, si hay una mala relación médico-paciente, mala relación del médico con el paciente o el familiar, el médico actuó correctamente, ¿no? Y el paciente o el familiar denuncia, lo denuncia a pesar de ello, ¿no? Entonces, claro, lógicamente que después de las investigaciones se va a obtener que el médico no tuvo ninguna responsabilidad, ¿no? Pero sin embargo, el médico ya está denunciado, ya tiene que, en este caso, que tener un abogado, ¿ya? Y va a tener que ir a la policía, a hacer su descargo, ¿no? En la fiscalía, en la policía, en los juicios, ¿no? Entonces, y para nadie, para ningún médico, eso es algo agradable, ¿no? Sin embargo, sabe que hizo lo correcto y por lo tanto, ¿no? No va a salir en contra la denuncia en contra de él, ¿no? O sea, no lo van a considerar culpable, ¿no? Bien, bien. Entonces, otros factores también importantes son, por ejemplo, hemos visto que algunos médicos, por el afán de conseguir pacientes, ¿no? Hablan mal del colega. Por ejemplo, una persona que va por una faringoamigdalitis, y el médico lo examina, le da su tratamiento, y no se siente bien, ese mismo día va a otro médico y el médico actual que lo está atendiendo dice, pero ¿cómo te van a recetar eso, no? Ese médico no sabe nada, ¿no? Entonces, ven acá que yo te voy a recetar unos medicamentos, ¿no? Que te va a hacer bien, y porque el otro médico, pues, simplemente no sé por qué te ha recetado esto, y estaba bien recetado, ¿no? Sino que de repente ¿cómo se llama? Por el mismo hecho todavía de la enfermedad, pues, se consideraba que recién el segundo o tercer día una mejoría, ¿no? Entonces, el hecho de hablar mal del colega, ¿no? ¿Ya? De hablar mal del colega es una situación muy, muy, muy comprometedora para el colega que lo evaluó inicialmente. Y está, en este caso, propenso a la denuncia el colega, ¿no? A ver, usted, yo le preguntaría a usted, ¿usted puede asegurarle a un paciente o a su familiar del paciente que lo va a curar cuando llega a su consulta médica? ¿No? Usted podría asegurarle que le va a curar. Jonathan dice que no. A ver, ¿qué me dice Farid?
A ver, Samira también dice que no. Sarit, ¿usted puede asegurar que va a curar a un paciente? No, pues lógicamente, Darlene, Sandy dice que no, no le puede asegurar que le puede curar, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso no, muy bien, Farid, ¿no? Entonces, todos estamos de acuerdo en que nosotros no podemos asegurarlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, los médicos, y la literatura también del derecho así lo dice, ¿no? De repente ustedes lo han visto en la teoría, ¿no? Por ejemplo, la teoría del derecho también lo dice así, ¿no? Los médicos, en este caso, no aseguran resultados. En general, los médicos no aseguran resultados. Los médicos aseguran los medios adecuados para la atención al paciente. ¿Qué quiere decir? De repente llega un paciente a tu emergencia, ¿no? A pesar de que tú hiciste lo correcto, se murió. ¿Le aseguraste un resultado de que lo ibas a salvar? No, tampoco lo puedes asegurar. Lo que tienes que asegurar es que tú actúes de manera adecuada, siguiendo las guías, manuales, protocolos y la literatura médica universalmente aceptada para ese caso. Eso es lo que le tienes que asegurar. Entonces, asegurar los medios, ¿no? O sea, tú aseguras los medios, ¿para qué? Para que ese paciente, de la atención del paciente, pero no le puedes asegurar que lo vas a curar. De repente hiciste todo lo correcto y se murió, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ya, entonces, bueno, en la literatura médica, médico-legal, y también el derecho nos dice que, sobre todo el jurista de Negri, ¿no? De Negri nos dice el médico es responsable de los medios y no de los resultados. ¿Qué es los resultados? Pues no puede asegurar un resultado. Entonces, pero sí tiene que asegurar los medios adecuados para la atención del paciente. Entonces, pero también dice que hay ciertas especialidades médicas, ¿no? Que sí aseguran resultados. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, la cirugía plástica, ¿no? Porque de repente yo voy, ¿no?, a un cirujano plástico, yo tengo mi nariz, ¿cómo se llama? Desalineada, ¿no? O sea, chueca, ¿no? ¿Ya? Voy a que me hagan una nariz perfecta, ¿no? Adecuada, todo alineada. ¿Ya? Y que y él incluso me enseña un gráfico, ¿no? Donde por internet o utilizando la computadora, me pone mi nariz allí, en una imagen, todo correcta, ¿no? Entonces yo procedo a que me atienda y finalmente, ¿qué es el resultado que obtengo? Una nariz más chueca todavía y con una cicatriz. Entonces no me aseguró un resultado que él me decía. Entonces, la literatura también, en este caso del derecho, nos dice que las especialidades que tienen que asegurar resultados, ¿cuáles son? La cirugía plástica, la radiología y la patología. Ellos sí tienen que asegurar resultados, ¿no es cierto? Ellos sí tienen que asegurar resultados, ¿ya? Pero por lo general, en este caso, en general, la actividad médica tiene que asegurar medios y no resultados, ¿ya? Pero esas tres especialidades sí tienen que asegurar resultados, ¿ya? Muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos, ¿no? Para que finalmente, finalizando la clase, veamos lo contrario. O sea, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer para evitar disminuir la posibilidad de qué? De una queja o de una denuncia por responsabilidad médica, ¿ya? El otro punto que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, cuando un médico atiende un paciente, ¿no? Atiende un paciente, ¿ya? En la emergencia, por ejemplo, y se equivoca, ¿no? Por ejemplo, yo soy cirujano ahorita ¿cómo se llama? Estoy en la emergencia de un hospital X, ¿no? Viene un paciente para operarlo, ¿ya? Viene un paciente para operarlo, ¿sí?
y yo entro a sala de cirugía, yo entro y estoy acompañado de Samira, de Jonathan, ¿no? Yo soy el cirujano principal, ¿no? Estamos esperando ahí en la emergencia del hospital, no sé, Loaiza, por ejemplo, y viene una señora ya con peritonitis, ¿no? Con peritonitis. ¿Lo operamos ahorita o lo mandamos a que todavía regrese en algún tiempo, que haga su cola, que saque su cita por consultorio externo? ¿Qué me dice por ahí? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué me dice? ¿Lo operamos o no? Tiene que operarse. Lo operamos, es una emergencia, ¿no? Es una emergencia médica. Lo tenemos. Así es. Es una emergencia, entonces lo operamos. Entra a sala de cirugía, ¿ya? Y nosotros inmediatamente lo operamos. Sin embargo, esa señora tiene una malformación, ¿no? Por ahí en la parte abdominal, en la cual una malformación arteriovenosa. Y yo, al ser el cirujano principal, me pongo nervioso porque tiene una malformación por allí, algo que yo de repente primera vez lo veo, ¿no? Y se me cae por ahí, me pongo nervioso y se me cae el bisturí y lesiono la arteria aorta, ¿no? Lesiono la arteria aorta y empieza a sangrar. Entonces yo le digo, entonces doctora Samira, llame por favor al cirujano vascular, y mientras tanto yo y Jonathan vamos haciendo tratando de hacer una hemostasia, ¿no? Con unos puntos adecuados para que deje de sangrar. Sin embargo, en plena sala de operaciones, ¿no? Sin embargo, la señora sigue sangrando y lamentablemente fallece antes de que llegue el cirujano vascular. Fallece, muere, ¿no? Eso será una lesión, un homicidio, eso será una situación culposa o dolosa. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Esa situación que hemos visto, ¿será culposo o doloso? Culposo. Culposo, y Samira. ¿Qué me dice Catherine? Catherine, ¿será culposo o doloso? De hecho, como todos ustedes están diciéndolo, es algo culposo. Muy bien, Sandy, ¿no? Culposo. ¿Por qué? Porque no tuvo la intención de hacer daño. Lo contrario es lo doloso, que tiene la intención de hacer daño. Entonces, las situaciones que vamos a ver en casos de responsabilidad profesional son las culposas, ¿ya? ¿En cuál? En la cual, en el aspecto del tratamiento del acto médico, no perseguía un efecto de dañar, sino perseguía de repente devolverle la salud al paciente. Sin embargo, ocurrió un error y lamentablemente hubo un daño en el paciente o hubo la muerte del paciente. Entonces estamos frente a las formas de culpa médica. Entonces estamos hablando de lo culposo. Entonces la clase se va a encaminar en el aspecto culposo de la responsabilidad médica. Y ahí vamos a hablar de las formas de culpa médica, que son 4: negligencia, imprudencia, impericia e inobservancia de normas y reglamentos. Lo contrario, si ustedes me pueden dar algún ejemplo de un acto doloso del médico que vaya en contra del paciente, por ejemplo, ¿no? Algo que muchos lo consideran ya un delito. La eutanasia. La eutanasia, dice Samir, es correcto, ¿no? La eutanasia, ¿por qué? Porque eso está prohibido, en el Perú no es legal, y yo al terminar la vida de un paciente, así sea bajo la petición del paciente, eso va contrario a la ley peruana, y eso sería algo doloso. Otro ejemplo, a ver qué me dicen ustedes, a ver qué me dice por ahí, a ver qué me dice Abdiel, otro ejemplo de un acto doloso del médico. Algunos ya no le llaman delito de por sí, ya ni siquiera acto médico. Doloso podría ser quizás negligencia administrable de un médico que por algún medicamento que anteriormente había dicho que, bueno, digamos que era alérgico, ¿no? Ya, pero podría considerar de repente que se olvidó, ¿no? Se olvidó o no sabía que le podía hacer daño. Vamos a ver como otro ejemplo. Abdiel, mira, el aborto, ¿no? David dice el aborto, claro, el aborto en el Perú no es legal, ¿no? Ningún tipo de aborto es legal en el Perú. El aborto terapéutico es no punible, que quiere decir que no se castiga, ¿ya? Ya le iba a hacer el ejemplo del aborto. El aborto es también algo doloso, por ejemplo, y eso está penado en el Código Penal, ¿no?
artículo 114, 115, 116, 117, 118, 119, ¿se acuerdan? Y 120, ¿se acuerdan? El aborto en el Perú, ¿ya? El aborto en el Perú, ningún tipo de aborto en el Perú es legal. El aborto terapéutico es no punible, que quiere decir que no se castiga, ¿ya? El aborto. Y yéndonos, ya en el estudio de la parte en general, miren, los casos más, uno de los aspectos también importantes en lo que hablamos del acto doloso del médico es también la certificación médica falsa. Y esos son los mayores casos que se tiene por denuncia de un médico. O sea, que los médicos hacen certificados médicos falsos. Es un acto doloso. Lamentablemente es bien frecuente, ¿no? Y casi es inevitable muchas veces, ¿no? Que de repente tú cuando ya terminas tu carrera de medicina, ¿ya? Tu carrera de medicina, tus familiares, tus vecinos, ¿no? Saben que ya eres médico, ese familiar que nunca te visitaba o ese vecino que nunca te saludaba cuando tú pasabas ahí, ahora te saluda, ahora te visita, ¿no? Porque sabe que eres médico. Y de repente hasta lo que hacen es decirte, ¿no? Un favor, doctora Samira, doctor Jonathan, doctora Darlene, doctor Sebastián, yo falté a mi trabajo el viernes y el jueves y el viernes, ¿ya? No, por favor, me quieren descontar, ¿podrías darme un descanso médico del jueves y viernes para yo justificar y que no me descuenten en el trabajo? ¿No? Entonces, esa es la clásica que nos dicen, ¿no? ¿Qué harían? ¿Le darían ustedes o no? ¿Le darían el certificado? ¿Qué dicen? Depende, ¿no? Depende, tienen que... En realidad, eso es en la práctica muy frecuente, ¿no? Y de repente el médico procede a realizar el certificado médico con el descanso médico, ¿ya? Porque de repente, por amistad, por ayudarlo, ¿no? Sin embargo, eso no es correcto, porque el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú lo dice, ¿no? Nosotros no podemos certificar el estado de salud o enfermedad de una persona sin haberlo atendido, ¿no? Y menos sin que lo requiera el paciente, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que de repente ese amigo que tú ayudaste, ese familiar, el amigo sobre todo que tú ayudaste, de repente ese jueves o viernes tenía una audiencia de juicio, que estaba en un proceso penal, ¿no? Y que no se presentó en el juicio, y presenta su descanso médico que tú le diste, y el Poder Judicial, ¿no?, envía a Medicina Legal a comprobar si esa persona está con descanso médico que se consignaba en ese certificado que presentó. Y de repente va el médico legista y comprueba que ese paciente, pues, esa persona no estaba con descanso médico. Decían que le dieron 5 días de descanso médico, fue a evaluarlo el lunes o el mismo jueves y lo encuentran jugando fútbol, ¿no? ¿Me entiende? Entonces no hay una correlación entre lo que se determinó en el certificado y el ¿cómo se llama? Y el resultado, ¿no?, de la evaluación médico-legal. Ahí involucran al médico, ¿no? Y eso es un hecho doloso. ¿Por qué? ¿Por qué es doloso? Porque usted sabe que no lo debe hacer. Ya, un ratito voy a conectar mi computadora que está acabando la batería. Un ratito, ¿eh? Ya, entonces, esos casos de situaciones dolosas, ¿no?, en el médico, eso es lo que no vemos, no vamos a ver. En esta clase no lo vamos a ver. En esta clase vamos a hacer lo otro, el resultado en la cual el médico hace una atención médica
realiza una atención médica y no tiene la intención de dañar, sin embargo, ocasiona un daño o la muerte en una persona. ¿Ya? Ahora, para que haya, para que haya un caso de responsabilidad médica, se tienen que conjugar 3 elementos, ¿ya? La acción del médico, ¿ya? La acción dañosa del médico, el daño ocasionado en el paciente y la relación de causalidad entre el acto médico dañoso y el daño ocurrido en el paciente. Si falta alguno de estos 3 elementos, del acto, del daño y de la relación del acto-daño, no se configura un caso de responsabilidad médica. El otro punto, finalmente, antes de entrar al estudio de los casos, que quisiera preguntarle es, ¿qué especialidad médica, primero, cuál sería la que ustedes creen que son las especialidades más denunciadas, las clínicas o las quirúrgicas? Para ustedes, ¿quiénes son los más denunciados? ¿Las especialidades quirúrgicas o las clínicas? Jonathan dice quirúrgicas. A ver, David también. A ver, ¿qué me dice Sandy? Las quirúrgicas. Las quirúrgicas, ¿no? Como dice Valerie, las quirúrgicas son las más denunciadas, ¿no? Que no necesariamente quiere decir que sean las que tienen mayor caso, o sea, las que se han determinado que tienen más responsabilidad o han habido responsabilidad. Dentro de las quirúrgicas, ¿qué especialidad médica es la más denunciada? A ver, ¿qué me dice Catherine? Catherine, dentro de las quirúrgicas, ¿qué especialidad médica es la más denunciada? A ver, Pamela. A ver, Catherine primero. Cirugía plástica, dice Sandy. A ver. Ingrid dice cirugía. A ver, Catherine, ¿qué me dice? Ingrid dice cirugía general, ¿no? Ya. Darlene, ¿qué me dice Darlene? ¿Qué especialidad médica quirúrgica? La quirúrgica. A ver, Pamela, ¿qué especialidad quirúrgica es la más denunciada? ¿Qué me dice? Tengo entendido que son las ginecológicas, las cirugías La ginecológicas. ginecobstetricia, ¿no? Sí, correcto, ¿no? La ginecobstetricia es la más denunciada. ¿Por qué será, no? Y sobre todo, ¿qué acto de la ginecobstetricia? El momento del parto, generalmente, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el momento del parto hay complicaciones, ¿no? Sí, Darle. Hay la tensión del binomio madre-niño, ¿no? Puede haber lesiones en la madre, o daño en la madre, o muerte en la madre, o puede haber lesiones en el feto, o daño en el feto, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto, de ahí deriva, ¿no? Esto de la mayor denuncia de los casos de responsabilidad médica en la ginecobstetricia, sobre todo en el parto. Puedes tú de repente tener y hemos tenido casos que, miren, tú le llevas el control prenatal, ¿no? El control prenatal, los 8 o 10 controles, ¿no?, adecuados, y todos iban correcto, todos iban adecuadamente, no había ningún problema en la atención de la paciente, ¿no? ¿Ya? Pero finalmente, en el momento del parto, se complicó y se murió el bebito, ¿no? De un momento a otro se murió, y no sabemos por qué. Hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Y lógicamente hay denuncia contra el médico, contra la obstetriz, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, la época del parto, el periodo del parto es bien complejo, ¿no? Hay que hacer un estudio bastante fino para determinar ahí la responsabilidad, ¿no?, del profesional. Ya, entonces ahora vamos a evaluar algunas situaciones, ya, algunos casos para que ustedes tengan en cuenta. Con sus conocimientos en general, ¿no? Yo sé que ustedes todavía no son médicos, tampoco todavía, ni siquiera todavía terminan la carrera, pero van a darse cuenta, ya que yo les voy a presentar algunos casos y ustedes mismos con los conocimientos que ya tienen, van a decirme si hubo o no hubo responsabilidad. Y van a ver que ustedes ya tienen ¿cómo se llama? La posibilidad de decirlo, el conocimiento, ¿no? A pesar de que todavía no terminan incluso la carrera de medicina. Vamos a ver, ¿ya? Entonces yo voy a proyectar aquí. Ya, voy a proyectar por acá. A ver, ¿dónde está? Acá está. Ya.
unos casitos ya de los cuales les voy a preguntar ya a ustedes. Y primero me avisan si se ve, ¿ya? Por favor, me avisan, ¿se ve? ¿Se ve Sí la se ve, pantalla? doctor. Sí se ve, doctor. Gracias. Muchas gracias. Ya, vamos a ver acá. ¿Se acuerdan este caso de este señor? De ese ancianito, ¿no? A ver, le cuento rápidamente antes de ver los casos. A ese ancianito, nosotros hace tiempo, ¿no? Hubo este caso. Nosotros en Medicina Legal de Lima no lo vimos, sucedió en el Callao. Él ingresó con un diagnóstico de pie diabético, ¿no? En un hospital del Callao de Salud, ¿no? Allí la indicación, bueno, el diagnóstico era pie diabético, la indicación era la amputación de la pierna derecha, ¿no? Por sus complicaciones, ¿no? En este caso vasculares de la enfermedad del pie diabético. Lo ingresaron correctamente, ya, lo ingresaron allí a la sala de cirugías. Y ¿qué pasó? Que ya cuando pasó a sala de observación y finalmente en la sala de hospitalización, donde fue ya observado por sus hijos, se dieron cuenta que no le habían amputado solamente la pierna derecha, sino habían amputado ambas piernas. Las dos piernas le habían amputado. Hoy los hijos dijeron, pero ¿no era que le iban a amputar solamente una pierna? Y vieron y no tenía y le habían amputado las dos piernas. Denunciaron negligencia médica, ¿no? Lo primero que hicieron fue, lógicamente, denunciarlo a la prensa, ¿no? Y en corto tiempo, en ese caso, el conocimiento de toda la prensa estuvo en esta situación, en esto que le habían hecho al anciano, ¿no? Miren, al día siguiente de ocurrido esto, ¿no? El director general de salud salió a entregarle un billete, sí, pues un cheque de 1 millón de soles a la familia, ¿no? ¿Por qué? Por los daños y perjuicios, ¿no? De haberle realizado esto. ¿Eso era correcto? ¿Ustedes piensan que eso fue correcto por parte de este personal de salud? El haber ya indemnizado de manera, ¿no? Inmediatamente después de ocurrido la denuncia incluso, a la familia ya le indemnizó. Eso no fue correcto, ¿no? Porque estos casos, en general, los denuncias por responsabilidad médica, se llegan a una investigación. La investigación tiene varias etapas y una de ellas es pedir ¿cómo se llama en este caso? El descargo de los médicos, ¿no? Y hacer una investigación en medicina legal. Todavía medicina legal tiene que hacer un informe de la historia y del acto mismo del procedimiento de la atención del paciente, ¿no? Entonces es un proceso que lamentablemente es un poco largo, ¿no? Y entonces no estuvo correcto lo que hizo ahí el personal de salud, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta varios aspectos, ¿no? Primero, que cuando un médico es denunciado por una presunta responsabilidad médica, ¿no? La denuncia gira en torno de dos fueros. El fuero penal, la denuncia penal que persigue la pena privativa de libertad del médico, que generalmente hasta ahora no se ha dado una pena de cárcel efectiva para un médico. Generalmente cuando es responsable se le da pena de cárcel suspendida, ¿ya? Suspendida. Lo otro, penalmente puede haber una inhabilitación por parte del juez ante el médico que ocasionó el daño, ¿no? O la muerte del paciente, ¿ya? Que es responsable del daño, cuando se comprueba que hubo responsabilidad del médico. Y paralelamente en el fuero civil se persigue, en este caso, hay una denuncia en el fuero civil. ¿Para qué? Para la indemnización, ¿no? Por parte del médico que cometió, en este caso, el error médico, la mala praxis, el daño, el homicidio culposo del paciente. ¿Para qué? Para que repare, para que haya indemnización por parte del médico sobre a los familiares si en caso ha habido muerte, o al paciente si está vivo, ¿no? Pero indirectamente la institución es salud, el MINSA, las Fuerzas Armadas, la clínica donde ocurrió, donde ocurrió la negligencia, la imprudencia, la impericia y la inobservancia,
también son indirectamente responsables y ellos también indemnizan al paciente, tienen que indemnizar al paciente o a su familiar en caso se compruebe la responsabilidad del médico, ¿ya? En este caso, ¿cómo se llama? El director de salud, gerente de salud de ese entonces, se adelantó a todos los hechos y prácticamente lo que hizo fue aceptar que ya hubo una negligencia, una imprudencia, una impericia, en este caso una responsabilidad culposa por parte del médico y le indemnizó. Finalmente, en muy poco tiempo, en un par de semanas, lo destituyeron a ese funcionario, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumplió en este caso, ¿no? Erró en ese acto, ¿no? Y ahí hubo un acuerdo, finalmente hubo un acuerdo entre la familia con el salud, ¿no? Y no sé qué pasó más después con estos médicos, ¿no? El caso que ustedes ven a la derecha, ¿no? Ocurría frecuentemente hace algún tiempo, ¿no? Que entraban a sala de cirugía los pacientes y los médicos algunas veces se olvidaban elementos en el abdomen. Por ejemplo, cuando había una cesárea, una cirugía abdominal, se olvidaban las gasas, e incluso algunos, por ejemplo, hemos encontrado gasas con agujas, esas agujas quirúrgicas dentro del abdomen del paciente, ¿no? El último caso que yo hice, incluso una exposición de un caso, cuando yo era residente, el año 2007, ¿no? Se llama, eso de olvidarse elementos, ¿no? Dentro del cuerpo de un paciente, luego de una cirugía, por ejemplo, ¿no? Olvidarse elementos dentro ¿cómo se llama? Del cuerpo del paciente se llama en medicina legal óblitos quirúrgicos. O sea, tienen al paciente, lo operan y se olvidan la gasa, ¿no? Adentro del abdomen del paciente. Se llama óblitos quirúrgicos. En medicina legal le llamamos óblitos quirúrgicos. Actualmente ya no se dan esos casos. ¿Por qué? Porque con la hoja de cirugía segura, la hoja de chequeo de cirugía, incluso incluso ahora que ya hay enfermeras que se dedican exclusivamente al conteo de gasas, ¿ya? Entonces ya no hay estos casos. Pero anteriormente sí había, ¿no? ¿Ya? Y cuando se olvidan, entonces, de repente algunas veces usted le preguntan, el hecho de olvidarse una gasa, un elemento dentro del paciente en medicina legal se denomina óblitos quirúrgicos, ¿ya? Muy bien, entonces acá vamos ya al primer caso, el caso 1. Miren, el caso 1 lamentablemente le ocurrió a una médico ceramista. Creo que hay una pregunta, disculpen, no veo a ustedes. Sí, doctor, disculpe. En este Dale. caso, el paciente o los familiares, ¿qué acción deberían tomar al momento, digamos, en este caso? Bueno, yo tengo familiares que tuvieron hace 2 años un caso similar, ¿no? ¿Ya? Ellos, mi familiar quedó con un oblito, en este caso una gasa dentro de sí, y a los dos semanas, pues, se manifestó la infección y así. Entonces, ¿qué acción legal o se podría tomar en ese caso, ¿no? Tiene Sea que hacer denuncia, demanda. Tiene que haber una denuncia, claro. ¿Por qué? Porque eso denota ya un tipo una responsabilidad del médico. Tiene que haber denuncia, ¿Sería ¿ya? al establecimiento o al médico como tal? A los dos, al médico directamente y al establecimiento de manera indirecta. A los dos. Sí, Farid, ¿no? Eso es una situación en la cual pues si se olvidó adentro, caballero, ahí hay responsabilidad. Sí, todavía cabe una denuncia contra el médico, ¿no? Y contra la institución. Gracias, doctor. Me ha hecho también acordar que en estas situaciones, ¿no? Ya estamos entendiendo la forma de culpa médica. La forma de culpa médica son 4. La negligencia, ¿ya? Es hacer lo que no se debe hacer. O hacer lo que... Es hacer lo que no se debe hacer o no hacer lo que se debe hacer. La negligencia. La imprudencia es confiarse, ¿no? Es confiarse, es dar una confianza, en este caso, confiarse demasiado, ¿no? Y la impericia, ¿no? ¿Qué es la impericia? Es no estar capacitado para realizar ciertas acciones, ¿no? La falta de capacitación, ¿ya? Puede ser una impericia de origen. ¿Qué quiere decir? Que nunca lo aprendió, ¿no? Nunca lo supo.
puede haber una impericia de práctica, solamente sabe la teoría. Y puede haber una impericia de olvido, lo aprendió y lo olvidó. Acá es importante, en los tipos de impericia, la imprudencia también, ¿no? Una imprudencia es ser imprudente, pues, ¿no? Confiarse. La imprudencia también es confiarse, ¿no? Confiarse, ser confiado en este caso de la atención del paciente. La inobservancia de normas y reglamentos. La inobservancia de normas y reglamentos es no seguir una norma que está estipulada, ¿no? Sea de manera verbal o escrita, por parte incluso ¿cómo se llama? Incluso de los jefes, para evitar un daño. La inobservancia de normas, por ejemplo, es no hacer firmar la hoja de consentimiento informado, ¿no? No hacer firmar la hoja de consentimiento informado. Es una inobservancia de normas y reglamentos, ¿ya? Entonces, esas son las formas de culpa médica, ¿ya? Doctor, Sí, una consulta. dígame. En el caso de la impericia, doctor, por ejemplo, digamos que, por ejemplo, en nuestro salud nosotros vamos a atender partos, eso es lo que creo que tengo entendido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es que no sé, en nuestro internado nosotros no llegamos a como tal hacer una cesárea, bueno, como tal hacer un parto natural, porque no vamos a estar en nuestra salud. Y cuando nos venga una mujer gestante en labor de parto, un trabajo de parto, podríamos cometer una impericia o sea, de práctica, ¿verdad? De Y en práctica, ese caso, doctor, ustedes tienen ¿qué que... sería lo ideal? Mira, ahí hay una No, no, diferencia. Miren, ahí hay una diferencia. Ustedes tienen que atender partos. De hecho, o sea, ustedes en su internado tienen que atender partos. Porque cuando están en su salud, a ustedes eh, no, no puedes denunciar a la universidad. No, ¿por qué? Porque allí, por ejemplo, en el internado, ustedes tienen que aprender. No solamente la teoría, ahí se aprende la práctica, en su externado, en sus prácticas, ¿no? En sus prácticas hospitalarias, en sus prácticas, ¿no? ¿Cómo se llama? El hecho de atender partos, siempre lo vas a hacer, ¿no? Siempre lo vas a tener. Ahora, tienes que por lo menos atender algo, o sea, tienes que ir a una sede donde puedas atender, porque de por sí, per se, el Estado, en este caso las autoridades, no tienen, consideran de que tú, siendo médico cirujano, ya sabes, ¿no? Ya sabes atender partos y lo tienes que atender, ¿no? Ahora, si es una situación en la cual de repente requiere una cesárea, tú lo que haces es agarrar a la persona y lo lo derivas, derivamos. lo Ujú. derivas, claro, pero lo derivas en el momento adecuado. Apenas lo identificas, lo diagnosticas, lo derivas y tú incluso te vas con ella. De repente el bebito muere en el camino, pero has hecho lo correcto, lo has derivado, tú no lo puedes hacer, tú no le puedes hacer cesárea en tu puesto de salud porque no tienes las condiciones y porque tampoco puedes hacerlo tú. Pero atender un parto sí lo tienes que hacer, sí, porque ese es un requisito, bueno, es una situación en la cual tú debes hacerlo. Ustedes cuando están en su internado, su internado, tienen que atender partos, tienen que hacer suturas, ¿no? Claro, no va a ser una operación, pero sí una sutura, ¿no? Pero en el momento en que tú detectes que algo, ¿no? Según tu nivel de atención, no lo puedes realizar y según en este caso, tú no tienes especialidad para hacer algo, tienes que derivarlo inmediatamente, ¿ya? Tienes que derivarlo, ¿sí? Ahora, algunas veces, por ejemplo, ha ocurrido, ¿no? Que el médico tiene una paciente que está transversa, ¿no? Y hace su tacto vaginal y ya prácticamente está dilatada en 10 y trata de qué, no, está todavía en 5 de dilatación, ¿no? Está transversa y está en 5 de dilatación y lo espera, le da chance vaginal. No, eso inmediatamente hay que derivarlo, ¿no? Pero ya cuando se da cuenta, lo deriva y muere el bebito, muere el feto. Entonces dije, no, pero yo sí lo derivé, pero no lo derivaste en el momento adecuado, lo derivaste después de 3 horas. Y el hospital está a 2 horas de su puesto de salud. ¿Entienden? Entonces hay que hacerlo en el momento adecuado. Se llama, tiene que ser de manera oportuna, ¿ya? De manera oportuna. Inmediatamente, ¿no?
Si tú no lo puedes manejar allí, inmediatamente derivarlo. ¿Ya? Muy bien. Si hay alguna pregunta, me lo hacen, ¿ya? Porque yo no lo veo cuando yo estoy, ¿cómo se llama? Compartiendo la pantalla. A ver, acá de repente por acá no. De acá. Ya. A ver, vamos a seguir. Miren, yo le voy a presentar acá algunos casos, ¿ya? Por la cual ustedes de repente me pueden dar alguna opinión. Miren, el caso número 1 es de una médico serumista, ¿ya? ¿Qué dice? El médico serumista recibe a una paciente mujer que acude acompañada de personal policial que refieren un accidente de tránsito 30 minutos antes del ingreso. Había habido un choque, ¿no? La paciente refiere golpe en la región de la cabeza y pérdida de conciencia por algunos minutos, ¿no? Todavía respondía, ¿no? Cuando lo vimos este caso, la señora respondía, ¿ya? Pero estaba con somnolencia. La paciente presentaba a la descripción de la historia clínica de la serumista, era una doctora joven, decía, paciente presentaba una herida contusa de 7.8 por 0.9 centímetros en región frontal izquierda. En la historia clínica describía un hematoma bipalpebral. Eso era lo que describía la historia clínica que nos mandaron a la consulta, ¿no? En el establecimiento de salud se contaba con equipo de rayos X y una cama para observación. ¿Qué hizo la médico serumista? Procedió a la sutura de la herida en la cabeza y le dio de alta con indicaciones de analgésicos, antibióticos y que acuda 7 días para el retiro de puntos que le había realizado, ¿no? Pero los familiares llevan a la paciente a consulta nuevamente, ¿no? Después de 3 horas del alta que le dio, con pérdida de conciencia. La médico serumista la atiende, esta misma médico serumista la atiende a la paciente y constata que estaba muerta, ¿no? A ver, la pregunta acá para ti, ¿no? ¿Fue correcto lo que hizo? ¿Fue correcto lo No, que hizo? ¿Ah? ¿Qué me dicen? no, Debió no quedar. fue correcto porque la lesión que refiere a ese hematoma bipalpebral podría ser secundaria a una fractura de base de cráneo. Ajá, claro, claro, aquí hubo una fractura de base de cráneo, ¿no? ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Catherine, ¿qué me dice? Lo refiero, doctor. Lo refieres, claro, le pones una hebilla, no creo que tengas manitón. ¿Por qué? No creo que tengas manitón. Le pones una vía, le pones una Dexa, por ejemplo, ¿no? Algo para que desinflame y lo refieres, lo llevas, tú mismo te lo llevas tú, te metes ahí en la ambulancia y ¡guau! Te lo llevas. Y tú sabes que de repente puede morir en el camino, pero hiciste lo adecuado. Acá no. Ven que esta doctora ya erró, cometió un error. Es responsable, hay responsabilidad. Ahora, ustedes están viendo que en el aspecto de estos casos hay una combinación entre negligencia, imprudencia, impericia. Hay combinación. La pregunta, Jonathan, ¿será doloso? A ver, ¿qué me dice Sebastián? ¿Será doloso? ¿Es doloso o culposo? Puede ser, doctor. ¿Por qué? Es A ver, ¿qué me dice culposo. Darlene? Podría ser una impericia, doctor, una impericia de olvido quizá, o imprudencia, puede ser culposo Acá, también. Quizá sí, no fue su intención. Darlene, claro, claro, es un hecho culposo, no es doloso. Claro, ella le dio el tratamiento. Tendríamos que demostrar que lo haya hecho con intención, ¿no? Para hacerle daño. Pero de hecho esto es algo culposo. Podría ser una negligencia, una imprudencia, una impericia, que muchas veces está entremezclada todo ello. En la práctica vemos que todo eso está mezclado, pero es un hecho culposo, ¿ya? No es doloso. No ha tenido la intención de hacerle daño, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto, miren, lamentablemente esto fue cierto, esto ocurrió con una serumista. Pero todos ustedes saben que ante ojo de mapache consideramos que la posible fractura de base de cráneo, ¿con qué? Con afectación del cerebro. Le hicieron la necropsia y tenía fractura de base de cráneo con contusión, ¿no? Y edema cerebral, que fue lo que lo mató. ¿Ya? Entonces, todos nosotros sabemos eso. Todos nosotros sabemos y sabemos lo que tenemos que hacer, como lo dijo Jonathan o Sebastián, no me acuerdo quién fue,
Doctor, lo derivo para que neurocirugía lo trate, le pongo, yo no sé si tendré manitol, si no lo tengo igual, le pongo ¿cómo se llama? Algo que le ayude, pero no le voy a dar la solución. Lo correcto sí es derivarlo. ¿Me entienden? Muy bien. Siguiente. El siguiente voy a presentar dos casos que son parecidos, pero no son iguales, ¿ya? A ver, acá, el caso 2 y el caso 3 son parecidos, pero no iguales. Miren, en el caso 2 tenemos un varón de 17 años que ingresó a un hospital de un distrito en el cono norte de salud, un hospital de salud en el cono norte de Lima. La fecha de ingreso el 3 de enero del 2011 a las 5:30 horas. ¿Ya? Signos y síntomas que presentó dolor abdominal, náuseas, vómitos. Al examen físico tenemos en el abdomen doloroso, en fosa ilíaca derecha, McBurney positivo, diagnóstico de apendicitis aguda, se solicitaba riesgo quirúrgico. Le hicieron riesgo quirúrgico en este sitio y el electrocardiograma le salió un bloqueo completo de rama izquierda. ¿Qué hicieron acá? Dijeron, no, acá no tenemos cardiólogo, lo vamos a trasladar a un establecimiento de mayor complejidad. ¿Ya? Porque acá no tenemos cardiólogo para eso. El 4 de enero de 2011 a las 10:12 horas, lo trasladaron nuevamente a un centro asistencial de mayor complejidad en el Callao y le diagnosticaron apendicitis aguda. Le sacaron nuevamente ahí en ese establecimiento de salud, nuevamente un prequirúrgico, donde en el electrocardiograma le salió nuevamente el bloqueo completo de rama izquierda. Con esto le hicieron interconsulta. ¿A qué? A cardiología. El cardiólogo dio recomendaciones prequirúrgicas, quirúrgicas y postquirúrgicas, medicación prequirúrgica, postquirúrgica. Y recomendación quirúrgica que decía tiempo operatorio corto. ¿Y qué más? Decía que un anestesiólogo que sea atendido por una anestesióloga especialista o que tenga mucho conocimiento, bastante conocimiento en reanimación cardiopulmonar. A las 14:25 ingresó a sala de operaciones. Se encontró un apéndice necrosado con exudado purulento. En el intraoperatorio hubo una desaturación, bradicardia, sistolia. Se realizó un paro cardiorrespiratorio en 2 oportunidades. La anestesióloga que había asistido por recomendación del cardiólogo fue una anestesióloga que tenía bastante conocimiento en RCP. Lo sacó del RCP, pero quedó finalmente el joven con daño cerebral. Prácticamente con muerte cerebral. No, daño cerebral, ¿no? Daño cerebral y denunciaron negligencia médica. ¿Ya? Ese es el primer caso. Miren, ¿no? Este es el caso 2, que lo vamos a comparar con el 3. El último caso que tenemos, el caso 3, dice, una mujer de 12 años. Esto ocurrió en un hospital del Minsa. ¿De dónde? De más o menos Huacho, Huaura, por ahí, Barranca, por ahí, del norte chico de Lima, por ahí, ¿ya? Hospital del Minsa. Mujer de 12 años que el 22 de diciembre del 2011 ingresó por una tumoración de mama derecha, ¿ya? El diagnóstico fue control de ganglio mamario. Posteriormente, el 22 de enero, después de 3 meses del año 2012, nuevamente fue a consulta donde le encontraron una tumoración en mama derecha con aumento de volumen en un año. Ya, le sacaron una ecografía que determinó un fibroadenoma de mama derecha, fibroadenoma de mama derecha. Se le indicó prequirúrgico. En ese tiempo, el papá de la menor no le sacó el prequirúrgico. Se desapareció. Sin embargo, el 4 de febrero del año 2013, con un tiempo de enfermedad de 2 años, presentaba una tumoración de mama derecha nuevamente, ¿no? Con esta tumoración había aumentado de tamaño. Diagnóstico, tumoración de mama derecha, descartar fibroadenoma, a pesar de que ya había una ecografía que había, ¿no?, concluido como fibroadenoma, pero pusieron descartar fibroadenoma. Le realizaron el prequirúrgico, ¿ya? El papá en este momento sí le hizo el prequirúrgico, le encontraron un bloqueo completo de rama izquierda en el electrocardiograma. Aquí no hubo una atención por cardiólogo, ¿ya? El que lo atendió solamente fue el anestesiólogo. El anestesiólogo, nosotros cuando vimos la hoja de anestesiología, ¿no?
no sé si no lo hizo o no llenó nada en el aspecto cardiovascular. No había nada de llenado, ¿no? Estaba vacío la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el pulso, la saturación. No había ningún detalle aspecto de cómo estaban los ruidos cardíacos, estaba vacío, ¿no? Entonces, no había tampoco una interconsulta por cardiología, no tenía, ¿ya? La indicación que se le dio el cirujano, en este caso el ginecobstetra que lo estaba viendo, era tumerectomía de mama derecha. Ese día a las 16:05 ingresó a sala de operaciones, miren. Se le hizo un tipo de anestesia general a esta señorita y hizo paro cardiorrespiratorio, ¿no? Ya cuando habían extirpado la tumoración, ¿ya? Pero antes de pasar a observación hizo un paro cardiorrespiratorio, se le hizo reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente falleció a las 16:40 horas. Falleció a las 16:40 horas. Acá murió. Denunciaron negligencia médica. Son casos parecidos, ¿ya? Son casos parecidos, pero no son iguales. De aquí vamos a la pregunta. Sí. Vamos primero con el caso número 2, el caso del joven. En el caso número 2, el caso del joven, el varón, ¿no? Que quedó con daño cerebral. ¿Consideran que hubo responsabilidad o no? ¿Qué me dicen? Sí, hubo responsabilidad porque ella fue por cardiología y fue el caso de que fue por cardiología y al final Lo vio el entró en cardiólogo. anestesia Así es. generalizada y le hizo los RCPs, pero igual tuvo daño cerebral, ¿verdad? Así es. Ahí no hay responsabilidad. ¿Por qué? Porque se hizo todo lo correcto. Lo evaluó el cardiólogo, dio en este caso, dio sus indicaciones prequirúrgicas, quirúrgicas. Así es, ¿no? Allí no hay responsabilidad. Lo operaron porque en ese caso, en el caso número 2, ¿era una emergencia para operarlo? ¿Tenía que operarse sí o sí? ¿Qué me dice Catherine? ¿Era una emergencia? ¿Tenía que operarse el caso número 2? El varón. Ah, sí. Se vuelven. Claro, no era tan necesario, pero se aseguraron y le volvieron a hacer. Los cardiólogos que lo vieron, le volvieron a hacer. ¿Por qué? Porque de repente no creían tanto ¿cómo se llama? El resultado anterior, pero le volvieron a hacer y volvió a salir el electrocardiograma, ¿ya? Por si las dudas, algo así. Sí, sí, le volvieron a hacer. Ya, en ese caso se aseguraron, ¿no? Y volvió a salir lo mismo, ya. En el primer caso no hubo responsabilidad. ¿Por qué? Porque en este caso se realizó la interconsulta en cardiología y tuvo que entrar a la sala, sí, porque era una emergencia, como dice Catherine. Era una emergencia. Tenían que entrar, se estaba entrando ya en peritonitis, ¿no? Si no lo operaban, se moría. Lamentablemente quedó como un daño cerebral. O sea, los medios que se utilizó fueron los correctos. Hubo responsabilidad de medios, pero no de resultados. Lamentablemente quedó con un daño. Lamentablemente. ¿Ya? Diferente al caso 3, ¿no? De la señorita, ¿no? De la señorita. Allí, primero, ¿hay responsabilidad o no? Sí. Sí. A ver, ¿y de quién cree que fue la responsabilidad? ¿Del cirujano o del anestesiólogo? Del anestesiólogo. Ya, Samira, anestesiólogo, dice Sandy. Pero, Del anestesiólogo. A ver, dime, Samira, dime. pero, por ejemplo, en ese caso habría como una combinación de varios, ¿verdad? O sea, porque como entendí que era una anestesióloga general, porque no se pidió como tal, o sea, no hubo una comunicación con un cardiólogo, entonces no se requirió un anestesiólogo con especialidad en el RCP o
conocimiento vasto. Entonces podría haber una impericia, por ejemplo, en esa parte, ¿no? Porque tal vez no había tanto conocimiento, pero tal vez podría haber también imprudencia por parte del cirujano, o sea, como que decir, ¿sabes qué? Entonces no es tan complicado, entonces vamos a operar nada más. Entonces ¿Quién también da, creo que podría haber imprudencia. quién da el pase para que si se opera o no? ¿El cirujano o el anestesiólogo? Anestesiólogo. El anestesiólogo, claro, claro. Aquí hubo responsabilidad. Primero, usted como cirujano puede decir, ya yo lo opero, ¿no? Pero por eso es que le hacen la interconsulta de anestesiología. El anestesiólogo en su guía tiene toda la posibilidad de ¿qué? De hacer todas las interconsultas y todos los exámenes auxiliares que requiere el paciente, ¿ya? En este caso no hubo una evaluación por cardiología, ¿ya? Entró a sala, entró a sala. A ver, ¿era una emergencia o no era una emergencia el caso 3? El caso de la jovencita, de la mujercita. No. No, no era una emergencia. Por lo tanto, si no había un anestesiólogo, como el hospital dijo, no tenemos no tenemos cardiólogo en este hospital, teníamos que haberle hecho una interconsulta en otro hospital. Podían haberlo hecho, no había necesidad de operarlo ese día. ¿Ya? Entonces, y cuando fuimos, nosotros pusimos que hubo responsabilidad del anestesiólogo, ¿ya? Y en este caso, uno de los factores era de que, ¿cómo se llama? De que no hubo una interconsulta por cardiología, ¿ya? La pregunta de los abogados del anestesiólogo nos dijo, doctor, o sea, doctor, hemos dos médicos hicimos el caso. Doctor, o sea que si el cardiólogo lo veía, la chica no se moría. Así nos dijo. ¿Es correcto eso? Si el cardiólogo lo veía, ¿no se iba a morir? La respuesta era que no. No sabíamos, pues, si de repente, incluso cuando lo evaluaba el cardiólogo, lo evaluaría el cardiólogo, entraba a sala y de repente se podía haber muerto. Pero lo que sí sabemos, o lo que sí se debió haber hecho, es que lo debió haber visto el cardiólogo, independientemente del resultado. ¿Ya? Claro, Entonces, doctor, sí, en este caso también habría inobservancia de reglamentos, o sea, porque no se siguió el patrón, ¿verdad? Además, yo tengo entendido, doctor, que en el caso de un fibroadenoma en una paciente joven, por ejemplo, eh, cuando hablamos de fibroadenoma como tal, es benigno, entonces lo que se recomienda es cada 6 meses un control o a lo mucho una terapia pues anticonceptiva o bueno, lo que refiere, lo que vaya a decir en relación al oncólogo, ¿no? Pero generalmente no es una indicación quirúrgica como tal. así es. Claro. Ustedes están dando cuenta ustedes van a dar cuenta que, por ejemplo, en el Código Penal no hay en este caso, no hay una sanción, o sea, por negligencia, por imprudencia, por impericia o por inobservancia. No. Hay una sanción, ¿por qué? Por homicidio culposo o por lesiones culposas leves o por lesiones culposas graves. ¿Ya? Por eso es que en la teoría nomás lo separamos como negligencia, imprudencia y pericia. Pero en la práctica todo está mezclado. En la práctica, o es una lesión culposa grave o es un homicidio culposo. ¿Me entienden? Entonces, en el Código Penal ustedes no van a encontrar a ver, ¿cuántos años de cárcel les dan por negligencia médica? No hay. Hay cuál es en este caso la sanción, ¿por qué? Por homicidio culposo, por delito de lesiones culposas graves, por delito de lesiones culposas leves, ¿ya? Lo otro, entonces, el resultado fue aquí que hubo una responsabilidad por parte del médico, ¿ya? Miren, se le hizo necropsia a esta señorita, se le hizo necropsia, ¿sí? Y su corazón, ¿no? Pesaba, era una niña, era una chiquita, bueno, era una adolescente de 14 años que medía 1,49 m y pesaba 48 kilos, ¿ya? Su corazón pesó 300 gramos. ¿Cuánto pesa el corazón de un adulto, de un hombre, varón, de 70 kilos? ¿Se acuerdan cuánto pesa el corazón de un hombre, de un varón de 70 kilos? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuánto pesará? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué me dicen? Una idea. 250 gramos. 300 gramos.
de 200 a 250 gramos en promedio, ¿ya? Pero miren, de 70 kilos, ¿ah? Esa chiquita pesaba 49 kilos y su corazón pesaba 300 gramos. ¿Habrá habido alguna patología en el corazón o no? Sí. Sí, claro, pero ustedes dirán, doctor, pero ustedes ya sí, pues, ¿no? Ustedes ya saben el resultado de la anatomía patológica y todo eso, sí, pues, ¿no? Pero aquí lo que fundamentalmente se objetó fue que no hubo una consulta con el cardiólogo y después que no era una emergencia médica, por lo tanto, podía esperar, ¿no? Si esperó 2 años, podía esperar meses después de la evaluación del cardiólogo. O incluso también, ¿no? En este caso no se cumplió con lo adecuado, ¿no? No debió entrar a sala de cirugía. No debió entrar a sala de cirugía, ¿ya? Ustedes ven que estos casos de repente ustedes como ahora como estudiantes, e incluso todavía no son médicos, pero de manera general, ¿no? Ustedes ya tienen conocimiento de medicina, ¿ven? ¿Y por qué se les pasa a algunos médicos? Muchas veces por confiados, ¿no? Entonces si tenemos, y volvemos al primer punto, ¿no? ¿Qué podemos hacer para disminuir la posibilidad de denuncias por responsabilidad médica? ¿No? ¿Qué es lo importante, ¿no? de esta reunión? Primero, no asegurar resultados. Por más de que tú estés seguro, seguir normas y reglas, seguir las guías, seguir los protocolos, las normas, la literatura médica basada en evidencia, la literatura médica de acuerdo a cada caso. Después, ¿qué más? En este caso, la preparación del médico es importante. La actualización del médico. Usted tiene que actualizarse. Usted está siguiendo una profesión donde vamos a estudiar toda la vida vamos a estar estudiando, actualizándonos, ¿no? Tiene que hacerlo. ¿Ya? Para la relación médico-paciente. Y la relación, iba a ser al final, la relación médico-paciente. Porque nosotros en medicina legal hemos visto que casos en los cuales ha habido una buena relación médico-paciente no denuncian. El otro día una doctora le puso un antibiótico que era intramuscular endovenoso y le lesionó todo, el cirujano vascular tuvo que operarlo al paciente y no lo denunciaron. ¿Y por qué? La doctora se llevaba bien, o sea, trató bien al paciente, la familia, nunca lo denunciaron. Le hicieron una auditoría de caso para mejora continua en su puesto de salud, en su hospital, no sé dónde fue. Pero no lo denunciaron. Por eso yo les digo, y siempre que nos invitan cuando ustedes van a irse, antes de irse al CERUM, nos invitan a Medicina Legal a dar una charla a los médicos que van a hacer CERUM. Siempre recalcamos la relación médico-paciente. Si ustedes, hay que tratar bien al paciente, al familiar, ¿no? Nosotros, hay que, ¿no? hablar con ellos, darle el informe, ¿no? Y lamentablemente no darle falsas esperanzas, ¿no? Decirle de manera adecuada, decirle la verdad, ¿no? Porque al final, de repente nosotros le damos falsas esperanzas y finalmente ocurre lo que nadie quiere, ¿no? Que es la muerte del paciente y nos pueden denunciar. Hay que, lamentablemente, como le digo, ser sincero, pero con formas, ¿no? De decirlo, ¿no? También tan bruscamente, no. Muy bien, la relación médico-paciente, ¿no? En este caso, no hablar mal del colega, ¿no? Es antiético también hablar mal del colega. No decimos que siguiendo esto vamos a evitar la denuncia, pero sí podemos evitar la posibilidad de denuncia. ¿Sí? Muy bien, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, con esto he querido darle una idea de cómo hacemos los casos de responsabilidad médica y que ustedes ya están teniendo el conocimiento médico para que en general dar la atención en medicina. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Yo les agradezco a todos ustedes la participación, la asistencia y discúlpenme ¿cómo se llama? Mi tardanza, pero bueno, el tráfico me jugó una mala pasada. Los esperamos y nos vemos el jueves 8:20, ¿ya? Para seguir con las clases, ¿ya? Gracias a ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.